Bueno, vamos a ver cómo le explicamos esto a la peña. Muy buenas, minasan. Hoy os traigo vuestra primera clase de japonés. En muchos sitios hacíamos esto de taller de japonés y dábamos un poquito unas pequeñas pautas de qué es lo primero que tenéis que saber si estáis pensando abordar el idioma nipón y empezar a estudiar el mismo. Antes de nada, comentaros que tenéis justo debajo en la descripción un enlace a un PDF donde tendréis el vocabulario y un pequeño resumen de la gramática que vamos a ver hoy, así que os puede venir muy bien a la hora de seguir esta clase y es totalmente gratuito, o sea que no os preocupéis. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber de cara al japonés? El japonés tiene como dos grandes variantes a la hora de su dificultad. Por una parte, y esto lo habréis visto ya en un montón de tutoriales de YouTube, el tema de la escritura. Sí, el tema de la escritura en japonés siempre es un verdadero problema y es algo que vais a estar estudiando prácticamente en todos los años que estéis estudiando japonés. ¿Por qué? ¿Cuántos alfabetos tienen estos japoneses? ¿Cuántas maneras tienen de escribir y contarnos las cosas en la preciosa palabra escrita? Pues lo cierto es que tienen cuatro maneras de escribir. No os preocupéis porque con una estáis ya más que familiarizados, que es el romaji. Romaji, Roman character, viene de nuestra manera de escribir, de nuestros caracteres, los cuales también usan en muchísimas ocasiones para expresar palabras. Es verdad que es muy poco común a la hora luego de escribir en japonés, pero sí que es muy útil para los propios japoneses utilizarlos en determinadas ocasiones. Si por ejemplo queremos poner la palabra japonés en japonés se dice nihongo, pues solo tendríamos que escribir la palabra nihongo en nuestro alfabeto y nos quitaríamos de todo y no habría ya ningún problema a la hora de dominar todo un sistema de escritura japonés. Pero sí, esto es hacer un poquito trampa y yo lo sé. ¿Cuál es el de verdad importante y cuál es el que tenéis que empezar a manejar a la hora de empezar con vuestros primeros pasos en japonés? Ni más ni menos que el hiragana. ¿Y qué es el hiragana? El hiragana es un silabario. ¿Qué quiero decir con esto de silabario? Realmente son caracteres fonéticos, combinaciones fonéticas de sílabas, las cuales se van agolpando en diferentes maneras de escribirse. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo quiero expresar los fonemas A, I, U, E, O. Por cierto, el orden de las vocales en japonés no es A, E, I, O, U, es A, I, U, E, O. No sé si recordáis Metal Gear Solid 2, The Patriots, que les llamaban la, li, lu, le, lo, ro, ri, ru, re, ro. Esto es porque no existe la L en japonés, luego ya iremos a eso, y porque el orden de las vocales es S en japonés. Entonces, si quisiéramos escribir A, I, U, E, O, utilizaríamos unos determinados caracteres concretos. Sin embargo, si queremos escribir, pongamos la combinación con la K, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, escribiríamos otros caracteres diferentes. Y así van pasando por diversas combinaciones fonéticas. Con todo, no os agobiéis, hay 46 hiraganas. Yo os digo que si os aprendisteis 150 Pokémon cuando eran muchachos, hay gente que se sabe mucho más, yo solo me sé 150 y te diría que ni eso. Entonces, si yo he sido capaz de dominar el hiragana, bueno, de aprendérmelo, si yo he sido capaz de aprenderme el hiragana, vosotros sois perfectamente capaces. Yo tengo un montón de alumnos al año y yo creo que entre el primer trimestre ya más o menos dominan el hiragana, así que es algo que no os tiene que preocupar demasiado. Pero sí os doy un consejo: práctica. No es tantos mega sesiones de estudio donde estéis todo el rato tratando de memorizarlo todo de cabeza, no, practica hasta que los acabes asimilando. Entonces veréis cómo todo acaba saliendo mucho más fácil. Hacer 20.000 frases en hiragana, empezad si queréis con vuestros propios nombres, el nombre de vuestros amigos y los acabaréis asimilando. Este, sobre todo en primero, será el silabario que utilizaréis por encima de todas las cosas. Sin embargo, en japonés tenemos otro silabario.
silabario. Un silabario que tiene el mismo número de caracteres y que representan a las mismas combinaciones fonéticas que teníamos previamente en el hiragana. Este es el katakana. El katakana es un silabario que se utiliza para caracteres extranjeros. Vais a ver un montón de palabras en japonés, en muchos casos, por ejemplo, provienen del chino y su nombre se escribe en katakana. Eso es porque son un extranjerismo y para expresarlos utilizan este silabario diferente. Es mucho más geométrico, las formas son mucho más cuadradotas y un gran problema que tiene mucha gente con este alfabeto es que se utiliza de una manera fonética. Entonces muchos de nosotros vamos a estar acostumbrados a determinadas expresiones en inglés y de repente las veremos escritas en katakana y nos quedaremos como ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Un ejemplo, me he ido a la alcoba de los juegos a coger alguno, ¿vale? Y en concreto tengo aquí, no sé si se ve, el Dragon Quest 11 y si buscáramos o miráramos el canto, ahora lo enfoca. El canto realmente lo que pone es Dragon Quest. Dragon Quest. Vale, en este caso no hay ningún tipo de problema con la pronunciación, suena más o menos como es, pero vamos a cogernos algún otro título. Mira, en este caso me he cogido un cartucho de la Neo Geo, pero me encanta el nombre de este juego, cómo se escribe en japonés, The King of Fighters, pero que en japonés se dice The King of Fighters. Así que como digo, cuidado porque con este katakana hay que tener un poquito de cuidado, pero ¿qué es lo primero? ¿Para qué os va a venir muy bien aprenderos este katakana? Pues precisamente para vuestros propios nombres. Nosotros no somos japoneses, bueno, algunos de vosotros seréis japoneses, pero la mayoría de los que me estáis viendo no sois japoneses. Entonces, para escribir vuestro nombre, directamente utilizaréis este silabario para expresar fonéticamente cómo os llamáis. Y por último, el responsable de tanto tatuaje mal hecho por ahí, los afamados o desafortunados para muchos estudiantes, kanji. ¿Qué son los kanji? Los kanji son ideogramas. Eso significa que cada carácter representa una idea, cada grafía expresa un concepto concreto. Y no voy a mentir, este es el gran hueso a la hora de estudiar japonés, hasta tal punto que muchas veces hay muchos japoneses que se lían con los kanji, pero ya estaríamos hablando de un nivel bastante avanzado, ¿vale? Los que vais a aprender en primero no os preocupéis. Sin embargo, y aquí os vuelvo a decir lo mismo de antes, yo me enfadaba bastante cuando hace ya muchos años estaba aprendiendo japonés y me decían los japoneses, es que para nosotros son fáciles, porque los usamos todos los días. Pues yo os digo lo mismo, realmente si queréis aprender japonés, queréis aprender este hiragana, este katakana y este kanji, lo tenéis que practicar todos los días. Pero bueno, volviendo al kanji, vamos a poner un ejemplo, porque antes hemos hablado exactamente de la palabra Nihongo. En kanji se escribiría utilizando los siguientes caracteres. El carácter de Ni, que es el sol, el carácter de Hon, que representa el origen, por lo tanto el origen del sol, sol naciente, Nihon, cuando vais a ver expresada la palabra Japón. Go es el carácter de idioma, se lo ponemos a todo, por lo tanto Nihongo, el idioma del sol naciente, justo lo que hemos estado comentando antes, pues el japonés de toda la vida. Entonces yo, que vosotros os he dejado precisamente en la fotocopia el hiragana y el katakana, lo podéis encontrar en un montón de sitios para repasar tanto como queráis, así que lo único que tenéis que hacer es practicar, practicar, practicar hasta que se os quede. Perseverad y os aseguro que lo conseguiréis. Una curiosidad, no he dicho en el orden de los mismos, si os gusta mucho este vídeo y tengo bastante feedback, podemos intentar hacer otro explicando cosas como el orden de trazos. Y sí, amigos, hay un orden de trazos a la hora de escribir tanto como el hiragana, como el katakana, como el kanji, y es ligeramente importante. Yo me acuerdo cuando era un adolescente y estaba aprendiendo japonés, me decían mucho, este hiragana, has puesto el orden de trazos mal, y yo siempre me quedaba preguntando, pues será por cómo lo he escrito, cómo he presionado el papel, se verá tal, pero yo nunca se me olvidará que luego tenía un juego de la DS que tenía que escribir caracteres y me miraban el juego de la DS y me decían, has escrito mal esto, también te has saltado el orden de los trazos como has querido, y me quedé como, ¿cómo? ¿Qué magia es esta? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe?
A día de hoy ya sé por qué lo sabían, pero ahora soy yo el depositario de este secreto y no os lo puedo decir. Tendréis que estar ya en cursos un poquito superiores para aprenderlo vosotros mismos. Pero bueno, bastante os he dado la murga con esto de escribir. Vamos a empezar ahora con nuestras primeras frases de japonés. Para ello, ¿qué necesitaremos? Vámonos a nuestra hoja de vocabulario porque vamos a empezar a ver lo que es el tema de las partículas. Esto es muy importante. No sé si alguno de vosotros habréis estudiado alemán, latín, griego en el instituto, donde eran idiomas, los cuales eran idiomas declinados. Una declinación, para quien no lo sepa, es como una especie de terminación monosilábica que tiene una palabra y en función de la misma te dice cuál es la posición gramatical que ocupa en una oración. Por lo tanto, la misma palabra no va a tener el mismo monosílabo para terminar en función de si es el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto. Pues en japonés pasa una cosa bastante parecida, pero la verdad es que es muchísimo más fácil, que es el sistema de partículas. Vamos a expresarlo con un poquito de vocabulario. Vamos a empezar con watashi. Por favor, no me digáis watashi, watashi wa... No, watashi, ok, una V un poquito francesa, ¿vale? Watashi, ¿qué sería yo? Y luego continuaremos con anata, ¿qué serías tú? No vamos a entrar con que decirle a alguien anata en japonés, si no le tienes mucha confianza es un poquito rudo, es algo que molesta un poquito. De momento fuera, no pasa nada, estamos aprendiendo. Y a todos ellos le vamos a poner la partícula wa. Ga realmente es la partícula de tema, específica de qué es lo que vas a hablar. El primer trimestre tengo mucha gente que sería con el va y con el ga. Si vosotros sois alumnos que han estado mirando esto en profundidad y seguís teniendo esa duda, algún día podemos hacer cualquier otro vídeo donde lo aclare. Una es la partícula de tema, otra es la de sujeto y tienen funciones diferentes. Sin embargo, como ahora mismo vamos a hacer frases simples, nos viene de lujo el va. Este va es un monosílabo que vamos a poner detrás de determinadas palabras y lo que nos va a aclarar es que es el sujeto de la oración. Yo, por ejemplo, Dani. Si digo Dani va, es que voy a hablar de Dani. Si digo Atashi va, es que voy a hablar de mí. Qué egocéntrico, de verdad. Anata va, es que voy a hablar de ti. De momento no os tenéis que preocupar de singular y plural, ya que las palabras por defecto en japonés no tienen número. Hay determinados kanji y determinadas palabras que te sirven para añadir el plural en una oración, pero de nuevo no es el caso de hoy. Vamos a utilizar este watashi wa. Y nos falta algo fundamental y súper importante, que será el verbo. To des or not to des. Ahí la cuestión. Desu, desu, des. El verbo ser. Y sí, amigos, esa U después del fonema S en japonés apenas se pronuncia. Tampoco es que no se pronuncia absolutamente para nada, o sea, no es del todo correcto decir des. Es como des, ¿ok? Lo dejas muy des. Le dejas una cadencia muy leve y ahí tendrías el verbo ser. Poquito como el verbo to be, ser o estar. Entonces, aquí hay que recordar una cosa muy importante. En japonés, el verbo va siempre al final de la oración, se pone en último lugar. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que des, el verbo ser, va a ir al final. Entonces, si yo tengo un watashi wa, sabemos que nosotros vamos a ser el sujeto de la oración. Watashi wa, yo, tema, sujeto del que estamos hablando, Dani des. Watashi wa Dani des, creo que lo estoy haciendo al revés, sería así, watashi wa Dani des. ¿Qué significaría? Pues algo tan fácil como yo soy Dani. Amigo Paco, que me estás viendo, espero que me esté viendo algún Paco. Querido Paco, anata wa Paco des. Anata wa, tú, hubiéramos puesto el sujeto, Paco des. Y esta estructura es fundamental, se nos tiene que quedar que vamos a poner el sujeto y vamos a poner el verbo al final. Así que tenemos un sujeto, un atributo y un verbo. Ahora os voy a explicar un pequeño concepto. Realmente es para explicar algo muy sencillo, pero en vuestros primeros pasos de japonés os puede venir bastante bien entender esto, que es precisamente, imaginaos
que hay un pequeño espacio personal. Vamos a dividir nuestro entorno en 3 espacios personales. Uno es este pequeño espacio personal que normalmente la gente no suele respetar nada. O sea, tú llegas y la típica yaya de pueblo que te coge así y empieza: tú sabes que tú eres primo del hermano, del sobrino, del compañero, que somos primos. Pues todo ese pequeño espacio personal, todo lo que se englobe dentro del mismo, vamos a llamarlo kure. Luego, no sé si recordáis la norma de los 12 pasos, creo que eran, de Homer, 12 o 13, da igual, me lo ponéis en comentarios, que decía: todo lo que esté más allá de 12 pasos no merece la pena. Pues todo lo que esté más o menos cerca de tu alcance, pero te tienes que mover un poquito para cogerlo, todo eso va a ser sore. Y ya por último, lo que está fuera de nuestro alcance, fuera de esos 12 pasos, está lejano, va a ser are. Esto realmente, si os dais cuenta, estoy explicándoos algo tan simple como el esto, eso, aquello. Lo que está cerca, lo que está a media distancia y lo que está lejos de vosotros. Sin embargo, esto de cerquita, medio, lejano, lo vamos a utilizar más veces, así que quedaros un poquito con ello. Pero esto ya nos da diferentes sujetos, puesto que nos da un pronombre. Yo puedo decir... Por ejemplo, esto es un akabeko, es tradicional de Japón, en concreto de la región de Fukushima. Es una vaquita y se supone que ayuda a mantenerte salubre. Entonces yo ya puedo decir: tengo el akabeko en las manos, lo tengo muy cerquita, así que podré decir kore wa akabeko desu. Kore wa, esto, el tema del que estamos hablando, asomo por aquí, kore wa akabeko desu. Y aquí tenemos a nuestro querido akabeko. Mira qué mona la cabechita del akabeko. Por ejemplo, otra palabra que tenemos en el vocabulario, me he dado cuenta que tengo las gafas justo aquí, me puedo poner, veréis, me pongo unas gafas y ya soy muy profesor y mucho más profesor. Bueno, pues de nuevo podré utilizar la misma estructura oracional para con las gafas, ¿vale? Y podré decir kore wa megane desu. En función de si las cosas están un poquito lejos o no. Digo todo esto mientras estoy limpiando las gafas, que están un poco warrer, ¿eh? Uy, qué mal, las gafas sucias. Ahora ya me las dejo puestas. No, mejor me las quito, que son para ver de lejos, y entonces cuando no veo nada es ahora. Si por ejemplo yo tengo una silla cerca, pues podré decir sore wa isu desu. Sore wa isu desu. La silla está un poquito más lejos. Si ya lejos de mi alcance le tengo que dar un buen paseo hasta que llego a él, qué sé yo, el coche lo tengo ahí en esa esquina, ¿ves eso? Are wa kuruma desu. Eso es un coche. Digo esto como si hubiera un coche en mi salón o algo por el estilo. De momento podemos poner un pronombre al cual le ponemos su partícula de sujeto, así lo hemos visto de momento, un atributo más el verbo ser. Sin embargo, vamos a complicar un poquito más las cosas. Solo un poquito más, lo prometo. ¿Qué tal si le ponemos un genitivo, un complemento del nombre? Posesión. Vamos a decir que esto es mío. Pues esto, acabamos de desbloquear una nueva partícula. La partícula no. ¿Qué nos va a hacer saber esta partícula? Pues precisamente eso, nos va a expresar la posesión de un objeto. Entonces, una cosa importante es que en japonés, como en tantísimos otros idiomas, se pone el poseedor antes que el objeto poseído. Volvamos un momentito al akabeko. ¡Akabeko! Y para decir, este es mi akabeko, no voy a decir akabeko no. No. Watashi no será mío. Anata no será tuyo. Garbancito no, de garbancito. En este caso, por ejemplo, Dani no akabeko. Dani no akabeko, el akabeko de Dani. Dani no akabeko, watashi no megane serán mis gafas, watashi no game, mi videojuego, y así sucesivamente. Si tengo que decir, por ejemplo, tu nombre se dice namae. Anata no namae, tu nombre. Esto lo podemos aplicar a cualquier palabra que vamos a poner en la oración, a cualquier elemento que vayamos a poner en la oración. Puede ser el sujeto. Antes decíamos anata no namae. Entonces diré anata no namae wa Paco desu. Madre mía, qué manía tengo hoy con Paco. Anata no namae wa Paco desu. Tu nombre es Paco, lo digo yo, a lo mejor te llamas Epifrasio. Entonces ya podemos coger estos sujetos, este verbo al final y este posesivo, y ya empezamos a hacer frases un poquito más complejas. ¿Cómo vamos a utilizar entonces todo esto del genitivo? Vámonos un momentito a la hoja de vocabulario. Podemos ver que tenemos un montón de palabras: enpitsu, ballpen, isu, megane, hon,
Entonces, si quiero decir, por ejemplo, los discos más vendidos de los 80, gran época para la música de los 80, pues entonces podré decir, atentos, kore wa, esto, sujeto, kore wa. A veces miro para la derecha, pero es porque es de mis primeros vídeos en YouTube y claro, está la pantallita y miro la pantallita, no miro el objetivo. Mira el objetivo, Daniel. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa, ponemos el sujeto, esto, sujeto, watashi no hon, mi libro, por favor no digáis hon no watashi, kore wa watashi no hon desu. Os insto a que hagáis ahora mismo lo mismo en casa, que me digáis, este es mi cuaderno, noto, kore wa watashi no noto desu, la que manda hoy con las gafas de kore wa watashi no megane desu, hasta de nuevo podemos hacerlo como decíamos antes, el sore wa watashi no isu desu, are wa watashi no kuruma desu. Podemos utilizar esta estructura para hacer frases un poquito más complejas. Para ir rematando todo esto, os quiero dejar precisamente con una cosa. Me acabo de ir a volcar la tarjeta porque acabo de llenar la tarjeta de la cámara. Mira la cámara, Daniel. Bueno, seguimos. Solo os tengo un pequeño aporte más. Ahora que sabemos poner un sujeto, ahora que sabemos poner un genitivo, ahora que sabemos poner un verbo, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Y si preguntamos cosas. Realmente la partícula interrogativa en japonés es muchísimo más sencilla de lo que parece. Solo nos vamos al final de la oración y ponemos ka. Y ya está, no tiene más. Quiere decir, al principio de la clase decía Watashi wa Dani desu. Yo soy Dani. Pues si digo Watashi wa Dani desu ka, tendré una duda enorme existencial y no sabré lo que soy. Donde antes decía Anata wa Paco desu, tú eres Paco. Anata wa Paco desu ka, ¿eres tú Paco? Kore, otra vez las gafas, Kore wa watashi no megane desu, estas son mis gafas. Kore wa watashi no megane desu ka, ¿son estas mis gafas? ¿Serán las gafas de otra persona? A ver, yo creo que sirven, ¿no? Sí, son mis gafas. Entonces podemos coger cualquiera de las oraciones que hayamos hecho antes, solo tenemos que ponerle una K al final y ya está. Ya lo tendríamos. Termino precisamente mandándoos un ejercicio. Y si este vídeo tiene muchísimo feedback, he de reconocer que cuando estoy grabando este vídeo, mi canal tiene 144 suscriptores y los vídeos tienen como de 50 a 100 visitas. Igual de repente empieza a tener un montón de visitas, no caerá esa breva, y hay que plantearse cómo darle una continuidad a esto. Pero la tarea que os dejo es mediante la última palabra que vamos a ver hoy, que es nani. Nani. ¿Nani? Nan. What. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahora, donde antes poníamos el atributo, por ejemplo, decíamos kore wa watashi no hon desu, kore wa hon desu, esto es un libro, kore wa hon desu, ¿esto es un libro? Sí, es un libro, sí. Si yo digo kore wa nan desu ka, kore wa nan desu ka, kore wa nan desu ka, lo estoy convirtiendo en una interrogación. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es eso? Kore wa nan desu ka. Y yo ya te puedo responder kore wa watashi no hon desu. Ya puedo poner todo lo que he aprendido antes. Kore wa nan desu ka. Kore wa nan desu ka. Kore wa nan desu ka. Al final no me había planeado lo de las gafas y están dando mucho juego. Para que vosotros me dijerais a mí, esas son tus gafas, me diríais, sore, porque vosotros ahora mismo estáis a una pantalla de distancia. Sore wa, sujeto, anata no, tuyo, megane, las gafas desu. Sore wa anata no megane desu. Are wa Godzilla desu. Eso es Godzilla. No caerá esa breva, no vendrá Godzilla. Yo quiero abrazar a Godzilla. Entonces, con esto, simplemente idme poniendo en comentarios las dudas que tenéis. Si de repente pasamos de los 144 suscriptores a miles, pues ya plantearemos cómo seguir con el curso de cultura. De momento, si os interesa nuestra asociación, la Asociación Cultural Japón-La Mancha, solo tenéis que meteros en nuestras redes sociales, @amaotocr, o en nuestra página web amaoto.es. Prometemos que dentro
dentro de poco, de verdad, empezará a haber un montón de artículos en la web. Si sois de Ciudad Real, siempre nos podéis contactar en redes, que yo doy cursos de japonés y de historia y cultura de Japón, muy importante, cada año, y estamos en el descanso de verano de cara a octubre, así que a ver qué tal, y espero que os lo hayáis pasado bien. Sé que ha sido todo súper rápido, formato YouTube, muy dinámico, si de verdad todo acaba yendo muy bien nos podemos plantear hacer cursos online y tal, pero de momento las dudas que tengáis me las podéis ir poniendo en los comentarios y nos vamos a organizar. Y estaré encantado de contestaros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Nosotros seguiremos luchando por llevar la lengua y la cultura japonesa across la Mancha y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sayonara!